Buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora del día a la que revisen el video. El día de hoy vamos a realizar los ejercicios sobre el tema del binomio de Newton. El ejercicio 1 dice, hallar el onceavo término del binomio 1 menos 1 sobre raíz de x elevado a la 14. Entonces, la expresión para determinar el término k más 1 en un binomio es la siguiente. El término k más 1 del binomio será igual a el número combinatorio de n con k por el término a del binomio elevado al exponente n menos k, todo multiplicado por el término b del binomio elevado a el exponente k. En este caso, el ejercicio nos pide hallar el onceavo término de esta expansión binomial. Entonces, tendremos que hallar el término 11. El término 11 es igual al término 10 más 1, porque 10 más 1 es igual a 11. De esta forma, k es igual a 10, n es igual a 14, a es igual a 1 y b, pues b es menos 1 sobre raíz de x. Entonces, tenemos que desarrollar el número combinatorio de 14 con 10. Tenemos que desarrollar 1 elevado a la 14 menos 10, que es 1 elevado a la 4, que es 1. Y tenemos que desarrollar la potencia menos 1 sobre raíz de x elevado al exponente 10. De esta forma tenemos 14 factorial entre 14 menos 10 factorial por 10 factorial por 1 a la cuarta por menos 1 sobre raíz de x elevado a la décima. Desarrollando 14 factorial, tengo que 14 factorial es 14 por 13 por 12 por 11 por 10 factorial. A su vez, el 10 factorial del numerador se simplifica con el del denominador. 1 a la cuarta es simplemente 1. Y en la potencia menos 1 sobre raíz de x elevado a la 10 se puede expresar como menos 1 sobre x a la 1 medio elevado a la 10. Ahora, el exponente 10 se distribuye al numerador y al denominador. Y al ver que estamos hablando de una potencia con argumento negativo y exponente par, el negativo sale de la potencia, porque sabemos que si es una potencia con argumento, o sea, base negativa, si es una potencia con base negativa elevado a un exponente que es par, el resultado final va a ser un número positivo. Al mismo tiempo, 4 factorial se vuelve 4 por 3 por 2 por 1. Y en la expresión fraccionaria 14 por 13 por 12 por 11 entre 4 por 3 por 2 por 1, puedo simplificar. Puedo simplificar 14 entre 2 a 7, 2 entre 2 a 1, 4 entre 4 a 1, 12 entre 4 a 3, con el 3 del denominador se simplifica. Una vez realizadas las simplificaciones, procedo a multiplicar y tengo que 7 por 13 por 11 es 1001. Y x elevado al 1 medio elevado a la 10 es x elevado a la 10 medios. X elevado a la 10 medios es simplemente x quintos, a la quinta. Entonces el resultado final, el término onceavo de este binomio es 1001 sobre x a la quinta. Y este es el resultado más simplificado posible que se expresa para este binomio, para el término onceavo de este binomio. Con esto queda resuelto el ejercicio 1 y pasamos al ejercicio 2. El ejercicio 2 dice, hallar el término independiente del desarrollo binomial raíz de x más 1 sobre 3x cuadrado elevado a la 10.
Pues bien, nuevamente empezamos con la expresión general para el término k más 1 en un binomio de Newton. El término k más 1 está dado por el número combinatorio de n con k por el primer término del binomio elevado al exponente n menos k por el segundo término del binomio elevado al exponente k. Ahora, ¿qué es el término independiente en este binomio raíz de x más 1 sobre 3x cuadrado a la 10? Pues el término independiente en este binomio va a ser aquel término que no tenga al coeficiente x multiplicándolo, es decir, sea el término esté expresado solamente por un valor numérico, no tenga al valor literal de x como coeficiente. Para hallar este término, pues vamos a hacer lo siguiente. El análisis y la lógica para hallar el término va a ser que vamos a igualar el término k más 1 con el coeficiente, con el desarrollo de este binomio, asumiendo que el término independiente será un término al que llamamos k más 1, es decir, lo siguiente. Aquel término del desarrollo en este binomio que sea independiente, como había mencionado, va a ser un término k más 1, donde la incógnita que debemos hallar es k para hallar este término independiente. ¿Cuál va a ser la condición que va a cumplir este término k más 1 para ser un término independiente en este desarrollo de binomio? Pues va a ser que este término k más 1 va a ser libre de estar como coeficiente o multiplicando al valor literal de x, es decir, va a estar multiplicando por x elevado a la 0, porque x elevado a la 0 es 1. Entonces, el único dato que conocemos en el desarrollo de este término k más 1 es n, porque del planteamiento sabemos que n es igual a 10. Reemplazamos n igual a 10 y vemos cómo se desarrolla esta expresión matemática. La expresión matemática con n igual a 10 se vuelve número combinatorio de 10 con k por raíz de x elevado al exponente 10 menos k por 1 sobre 3x cuadrado elevado al exponente k. Ahora, raíz de x es simplemente x elevado a la 1 medio. Y la potencia 1 sobre 3x cuadrado a la k se puede expresar como 1 a la k entre 3x cuadrado elevado a la k. Ahora, la potencia x elevado al exponente 1 medio elevado al exponente 10 menos k se puede expresar simplemente como x elevado al producto de los dos exponentes, que es x elevado a la 1 medio por 10 menos k, lo que es lo mismo x elevado a la 10 menos k medios. 1 a la k va a ser simplemente 1, porque 1 elevado a cualquier exponente da siempre como resultado 1. Y 3x cuadrado elevado a la k va a ser por propiedades de potencias 3 elevado a la k por x al cuadrado elevado a la k. Luego tenemos el número combinatorio de 10 con k por x elevado al exponente 10 menos k medios por 1 entre 3 elevado a la k por x cuadrado elevado a la k. X cuadrado elevado a la k por propiedades de potencia será a la base por el producto de los exponentes, es decir, x elevado a la 2 por k, que es 2k. Tendremos finalmente reagrupando el cociente x elevado a la 10 menos k medios entre 3k por x elevado a la 2k, podemos reagrupar esto y separarlo como dos fracciones, que sea 1 sobre 3 a la k por x elevado a la 10 menos k medios sobre x elevado a la 2k.
Ahora, en el cociente x elevado a la 10 menos k medios entre x elevado a la 2k, tenemos la misma base que es x. Los exponentes, el exponente del numerador es 10 menos k entre 2 y el exponente del denominador es 2k. Por propiedades de potencias, este cociente de dos potencias se puede expresar como la base elevado a la resta de los exponentes, es decir, x elevado a la 10 menos k entre 2 menos 2k. Y como había mencionado previamente, la condición para que este término k más 1 sea un término independiente, la condición es que el exponente de la base x debe ser igual a 0. Es decir, el exponente, en este caso de x, que es 10 menos k entre 2 menos 2k, debe ser igual a 0. Por lo cual debemos plantear esa ecuación en términos de k y resolverla, es decir, despejar k. Igualando el exponente 10 menos k medios menos 2k igual a 0, podemos despejar. 10 menos k medios es igual a 2k. 2 que está dividiendo pasa a multiplicar y tenemos que 10 menos k es igual a 4k. Menos k que está restando a la izquierda pasa a sumar a la derecha y tenemos que 10 va a ser igual a 5k. 5 que está multiplicando acá pasa a dividir y finalmente tenemos que k es igual a 2. Entonces, el k para el cual se va a cumplir que el término k más 1 sea un término independiente es k igual a 2. Reemplazando en t igual a k más 1, en t sub k más 1 tenemos el término k más 1 cuando k es 2 es el término 3, que es el número combinatorio de 10 con 2 por 1 sobre 3 elevado a la 2 por x elevado a la 10 menos 2 entre 2, todo restado menos 2 por 2. 3 elevado a la 2 es 9 y tenemos el número combinatorio de 10 con 2 multiplicado por un noveno por x elevado a la 8 medios menos 2 por 2. 8 medios es 4, 2 por 2 es 4. Y tenemos el número combinatorio de 10 con 2 multiplicado por un noveno multiplicado por x elevado a la 0. X elevado a la 0 es 1. Tenemos el número combinatorio de 10 con 2 multiplicado por un noveno. Desarrollamos el número combinatorio de 10 con 2 y multiplicamos eso con un noveno. 10 factorial es 10 por 9 por 8 factorial. 8 factorial del numerador se simplifica con 8 factorial del denominador. 9 del numerador que está multiplicando a 10 se simplifica con 9 del denominador de la otra fracción que es un noveno. Y finalmente tenemos 10 entre 2 factorial. 2 factorial es 2 por 1, así que tenemos 10 medios que es igual a 5. El término 3, que es el término independiente, finalmente es 5. Finalmente, 5 es la solución para este segundo ejercicio. El ejercicio 3 dice determinar el lugar que ocupa el término x elevado a la séptima en el desarrollo del binomio 3/4 raíz cúbica de x cuadrado más 2/3 raíz de x elevado a la 12. Pues bien, nuevamente partimos de la expresión general del término k más 1 en un binomio de Newton. Nuevamente desarrollamos el binomio de forma general y desarrollando el binomio de forma general, es decir, vamos a desarrollar el término k más 1, porque no sabemos cuál término estaríamos desarrollando para que x tenga el exponente séptimo. Eso se va a descubrir aplicando las operaciones adecuadas en el binomio con el término t sub k más 1, el término k más 1 que ya he mencionado. Es de esta forma que el término k más 1 en este binomio será igual a término sub k más 1 de este binomio será el número combinatorio de n con k por a elevado a la n menos k.
A es el primer término del binomio, es decir, 3/4 por raíz cúbica de x al cuadrado. Este término A estará elevado a la n menos k, al exponente n menos k, y a su vez tendremos el otro factor que es el término B del binomio, que es 2/3 raíz de x, que será B elevado a la k. En este caso B es 2/3 raíz de x, k es simplemente k. Ahora que tenemos el término k más 1 de manera genérica, lo que hacemos es ver qué datos tenemos conocidos para reemplazar, aparte de los propios A y B que ya hemos reemplazado, obviamente. Pues bien, el dato único que conocemos en este caso es que n es igual a 12 y que x debe tener un exponente de 7, x a la séptima, es decir, pues vamos por lo primero. N es igual a 12, por lo que puedo reemplazar 12 en la expresión genérica del término k más 1 de este binomio de Newton. Y de esta forma tengo el número combinatorio de 12 con k por 3/4 por raíz cúbica de x al cuadrado. Raíz cúbica de x al cuadrado es lo mismo que x elevado a la 2/3. Esta base, que es 3/4 por x a la 2/3, estará elevado al exponente, que es 12 menos k. Y tenemos la otra base, que es 2/3 por raíz cuadrada de x, que es lo mismo que x a la 1/2. 2/3 por x a la 1/2 estará elevado a la k. Ahora bien, por propiedades de las potencias, en la potencia 3/4 por x a la 2/3 elevado a la 12 menos k, tengo un producto elevado a una potencia. Puedo distribuir la potencia y entonces esta potencia de un producto será igual al producto de las potencias, es decir, 3/4 por x elevado a la 2/3 elevado a la 12 menos k será 3/4 elevado a la 12 menos k por x elevado a la 2/3 elevado a la 12 menos k. Lo propio pasa con 2/3 por x a la 1/2 elevado a la k. Tengo la potencia de un producto que me da como resultado el producto de las potencias, que será 2/3 a la k por x a la 1/2 elevado a la k. Una vez que tengo expresado esas dos potencias de productos ahora como el producto de las potencias, agrupo por un lado todo aquello que sea x y por otro lado todo aquello que no sea x. Haciendo la reagrupación de los factores en este producto, tengo número combinatorio de 12 con k por la base 3/4 elevado a la 12 menos k por la base 2/3 elevado a la k por la base x elevado a la 2/3 elevado esto a su vez a la 12 menos k, nuevamente por la base x elevado a la 1/2 y esto a su vez elevado nuevamente a la k. Por propiedades de las potencias, potencia de una potencia es igual a la base elevado al producto de los exponentes, es decir, x elevado a la 2/3 elevado a la 12 menos k será igual a x elevado a la 2/3 por 12 menos k, y x elevado a la 1/2 elevado a la k será igual a x elevado a la 1/2 por k. Luego tengo que x elevado a la 2/3 por 12 menos k, 2/3 se distribuye multiplicando a 12 y multiplicando menos k. Luego tengo el número combinatorio de 12 con k por la base 3/4 elevado al exponente 12 menos k por la base 2/3 elevado al exponente k por la base x elevado al exponente 24 menos 2k entre 3 por la base x elevado al exponente k medios. Aquí tengo producto de dos potencias, que son x elevado a la 24 menos 2k entre 3 por x elevado a la k medios. Producto de dos potencias con la misma base y diferente exponente. Si tengo el producto de dos potencias con la misma base y diferente exponente, el resultado de este producto de las dos potencias será la base elevado a la suma de los exponentes. Entonces el término k más 1 de este binomio será igual al número combinatorio de 12 con k por
la base 3 cuartos elevado al exponente 12 menos k por la base 2 tercios elevado al exponente k por la base x elevado al exponente 24 menos 2k tercios más k medios. Ahora, el ejercicio me decía que debo averiguar el lugar que ocupa el término x a la séptima en este desarrollo. Es decir, que el exponente de la base x deberá ser igual a 7. ¿Y cuál es el exponente de la base x? El exponente de la base x no es otro que la expresión algebraica 24 menos 2k entre 3 más k medios. Debo igualar esta expresión a 7 y despejarla en términos de k. Despejando la expresión saco como un denominador que será 6 si el común denominador es 6. En el numerador el sumando de 24 menos 2k estará precedido por el coeficiente 2 y el sumando k estará precedido por el coeficiente 3. 24 por 2 es 48, menos 2k por k es menos 4k. 48 menos 4k más 3k entre 6 es igual a 7. Menos 4k más 3k es menos k. Tengo 48 menos k entre 6 es igual a 7. Si 48 menos k entre 6 es igual a 7, despejando tengo que 6 que está dividiendo pasa a multiplicar. 6 por 7, 42. 48 menos k es igual a 42. 42 que está en un lado como positivo pasa al otro lado a restar y tengo 48 menos 42 es igual a k. 48 menos 42 es 6. K es igual a 6. Entonces, si k es igual a 6, el término k más 1 será igual al término 6 más 1, que es igual al término 7. El término 7 en este binomio será el término cuyo, cuyo exponente en la base x sea igual a 7. Entonces, la respuesta exacta a la pregunta que se nos plantea, el término x elevado a la séptima, ocupa el lugar t sub 7 en el desarrollo de este binomio. Este cuarto ejercicio nos pide hallar el término central del desarrollo de binomio raíz cuarta de 2 multiplicado por x dividido entre 3 menos raíz cuarta de 3 dividido entre raíz cuadrada de 2 multiplicado por x elevado a la 16. Bueno, nuevamente para la solución partimos de la expresión general para el término k más 1. En este caso tenemos un binomio cuyo n, es decir, cuyo grado de desarrollo es 16. Si tenemos un binomio cuyo exponente sea n, el desarrollo completo tendrá n más 1 términos. Es decir, si tenemos un binomio elevado al cuadrado, el resultado de ese binomio tendrá 3 términos. Si tenemos un binomio elevado al cubo, el resultado de ese desarrollo tendrá 4 términos. Si tenemos un binomio elevado a la cuarta, el resultado, el desarrollo de ese binomio tendrá 5 términos. Si tenemos un binomio elevado a la quinta, el resultado del desarrollo de ese binomio tendrá 6 términos. En este caso, como tenemos un binomio elevado a la 16, el resultado del desarrollo de este binomio tendrá 17 términos. ¿Cuál es el término central? Pues cuando se trata de un n par, el término central del binomio será el término n medios más 1. En este caso, el término 16 medios más 1, que es el término 8 más 1, que es el término noveno. Por tanto, debemos hallar el término noveno en el desarrollo de este binomio elevado a la 16. Entonces ya tenemos A, ya tenemos B, tenemos n, que es 16, y acabamos de hallar k, que es 8. Porque no se olviden que si estamos hallando el término 9 es igual al término k más 1. Si k más 1 es igual a 9, pues k es simplemente 8.
el término 9, que se expresa como el término 8 más 1, es igual a el número combinatorio de 16,8 por la base raíz cuarta de 2 por x entre raíz cuadrada de 3 elevado al exponente 16 menos 8 por la base, que es la fracción raíz cuarta de 3 entre raíz cuadrada de 2 multiplicado por x elevado al exponente 8. 16 menos 8 es 8 y finalmente tenemos. Ahora el próximo paso en el desarrollo de este binomio es expresar cada radical como una potencia fraccionaria, es decir, raíz cuarta de 2 es 2 elevado a la 1 cuarta. Raíz cuarta de 3 es 3 elevado a la 1 cuarta, raíz cuadrada de 3 es igual a 3 elevado a la 1 medio y raíz cuadrada de 2 es 2 elevado a la 1 medio. Luego tenemos la base, que es la fracción 2 a la 1 cuarta por x entre 3 elevado a la 1 medio elevado al exponente 8 por la otra base, que es 3 elevado a la 1 cuarta entre 2 elevado a la 1 medio por x elevado al exponente 8 también. Por propiedades de las potencias, si tenemos la potencia de un cociente, como es en ambos casos, la potencia de un cociente será igual al cociente de las potencias. Es decir, que el exponente pasa tanto a elevar al numerador y elevar al denominador. Luego tenemos en el primer cociente de potencias 2 elevado a la 1 cuarta por x elevado todo a la 8. En este caso se nos presenta la potencia de un producto. Potencia de un producto será igual al producto de las potencias, es decir, el exponente pasa a ambos factores, que son 2 elevado a la 1 cuarto y el otro factor, que es x. Lo propio en la otra potencia de producto, que es 2 elevado a la 1 medio por x elevado a la octava, que está en el denominador del segundo cociente. Una vez que hemos resuelto la potencia de estos productos en ambos cocientes, repito, una vez que hemos resuelto la potencia de estos productos en ambos cocientes, procedemos a realizar la potencia de las potencias, es decir, 2 elevado a un cuarto elevado al octavo, 3 elevado a un medio elevado al octavo, 3 elevado a un cuarto elevado al octavo y 2 elevado a un medio elevado al octavo. Potencia de una potencia es igual a la base elevado al producto de los exponentes, para los 4 casos. Luego tenemos que 2 elevado a la 1 cuarto por 8 es simplemente 2 elevado a la 2. 3 elevado a la 1 cuarta por 8 es simplemente 3 elevado a la 2. 3 elevado a la 1 medio por 8 es 3 elevado a la cuarta. Y 2 elevado a la 1 medio por 8 es 2 elevado a la cuarta. Finalmente, el término 9 de este binomio es igual al número combinatorio de 16,8 por 2 al cuadrado por x a la 8 entre 3 a la 4 por 3 al cuadrado entre 2 a la cuarta por x a la 8. Vemos que x a la 8 con x a la 8 se puede simplificar porque están multiplicándose y uno está en el numerador de uno de los cocientes y el otro el denominador del otro de los cocientes. Así que x a la octava con x a la octava se simplifican. Y tenemos que 2 elevado a la 2 del numerador y 3 elevado a la 2 del numerador del otro cociente se simplifican con el 3 a la cuarta y el 2 a la cuarta de los denominadores de los cocientes que están uno al lado del otro. Luego tengo que el término noveno de este binomio es igual al número combinatorio de 16 con 8 multiplicado con 1 entre 3 al cuadrado por 2 al cuadrado. Ahora debo desarrollar esta última expresión y hallar el resultado final en términos numéricos. Y tengo que el término noveno es igual a 16 factorial entre 16 menos 8 factorial de esa resta multiplicado por 8 factorial. Todo por el cociente 1 entre 3 al cuadrado por 2 al cuadrado.
16 menos 8 es 8 y tengo 16 factorial entre 8 factorial por 8 factorial por el cociente 1 entre 3 al cuadrado por 2 al cuadrado. Ahora, desarrollando eso, tengo 16 factorial es 16 por 15 por 14 por 13 por 12 por 11 por 10 por 9 y por 8 factorial. Ese 8 factorial del numerador se simplificará con un 8 factorial del denominador. Luego tengo que el 8 factorial del denominador que no se ha simplificado, es decir, el que me queda, se desarrolla como 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Luego tengo que 9 del numerador del cociente 16 por 15 por tantos por 9 se simplifica con 3 al cuadrado del cociente 1 entre 3 al cuadrado por 2 al cuadrado. Y así se simplifican sucesivamente. 16 se simplificará con 8, 14 con 7, 12 con 6, 10 con 5. Entonces tengo 2 por 15 por 2 por 13 por 2 por 11 por 2 entre 4 por 3 por 2 por 1 por 2 al cuadrado. 2 al cuadrado se simplifica con 2 de esos 12. Y 4 se simplifica con los otros 2 que me quedan. Es decir, el numerador tengo 4 doces, tengo 4 números 2 en el numerador. Y en el denominador también tengo 4 números 2. Se simplifican los del numerador con los del denominador. Luego tengo que el término 9 será 2 por 15 por 13 por 2 por 11 por 2 entre 4 por 3 por 2 por 1 por el cociente 1 entre 2 al cuadrado. En el numerador tengo 4 números 2, que es equivalente a 16. En el denominador tengo 2 números 4, que es equivalente a 16. Se simplifican los 4 números 2 que tengo en el numerador con los 2 números 4 que tengo en el denominador. Finalmente tengo al cociente 5 por 13 por 11 entre 2 por 1 como resultado. 5 por 13 por 11 es 715. 2 por 1 es 2 y finalmente, como solución más simplificada posible, el término 9 del binomio es 715 medios. Y esta es la solución del ejercicio 4.